Muy bien, Apocalipsis capítulo 9, ¿estamos ahí? Vamos a leerlo todo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo del gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieren el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar al hombre durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Decimos amén a la palabra de Dios. Bueno, hermanos, aquí vamos a estudiar uno de los capítulos más polémicos del libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque tenemos todas estas imágenes de lo que parecieran ser criaturas genéticamente malformadas que vienen a atormentar a la humanidad, si se interpreta a un nivel literal. Pero como hemos hecho y como hemos entendido hasta este punto con el libro del Apocalipsis, nada aquí es literal. Los libros proféticos no se pueden interpretar desde la literalidad, porque vamos a caer en errores doctrinales. Entonces, vamos a ver qué hay detrás de todas estas figuras y de todas estas imágenes. Muchos consideran que el libro del Apocalipsis es como un libro o un capítulo suelto, pero no. Es la continuación directa del toque de las trompetas que vimos en Apocalipsis 8, ¿verdad? Los ángeles con 7 trompetas. Después de, ¿verdad? Las trompetas vienen después de los sellos, y el escenario es el altar de Dios. Las oraciones de los santos ascienden y Dios responde. Entonces, debemos recordarnos de eso para entender Apocalipsis 9, no como una película de terror, ¿verdad? No es Resident Evil. Es la teología de Dios, el gobierno soberano de Dios aplicado a la historia, donde hay juicio, pero también hay misericordia entrelazada. Entonces, ¿qué eran las trompetas? Juicios parciales. ¿Recuerdan la ley de 3?
que afectaban solamente a la tercera parte de las cosas, a la tercera parte de los árboles, a la tercera parte de los ríos, a la tercera parte de las naves. Entonces las trompetas son juicios parciales, no para destrucción total, sino como una advertencia severa. Son una llamada de atención, una amonestación de Dios hacia la humanidad, que le dice a la humanidad a través de estos juicios parciales: despiértese, hay un Dios santo, el pecado es real, el mundo no se dirige solo, el mundo no hace lo que quiera. Pero el capítulo 9 nos demuestra algo más profundo. El juicio externo no cambia el corazón interno. ¿Entendemos eso? ¿Cómo cierra el capítulo 9? Diciendo que a pesar de los horrores que está viviendo la humanidad, ¿qué pasó? No se arrepintieron. Pasa lo mismo que en el libro del Éxodo con Faraón. Dios endurecía el corazón del faraón a propósito, para él poder seguir demostrando sus juicios y su justicia y soberanía. Aquí sucede algo muy similar. ¿Cuál es la idea central de Apocalipsis 9? Dios suelta juicios reales y aterradores, pero medidos y con propósito. ¿Qué es lo que hace un juicio de Dios sobre la tierra? Desenmascarar el pecado, derribar ídolos falsos, y hace una llamada al arrepentimiento. Pongamos, por ejemplo, la pandemia del coronavirus. ¿Eso podríamos decir que fue un juicio de Dios preventivo para la tierra? Podríamos decirlo. No aniquiló a la humanidad totalmente, ni siquiera una tercera parte de la humanidad. De hecho, la única plaga que ha hecho eso es la peste negra, en el siglo XVII, XVI, por ahí. Solo la peste negra ha logrado matar a la tercera parte de la humanidad. El coronavirus ni a una fracción. Pero, curiosamente, cumplió con estas cosas. Desenmascaró que los valores, los grandes ídolos del mundo no son nada delante de un acontecimiento tan grande. Y fue una llamada al arrepentimiento para muchos. Entonces, esto nos da a entender que el problema más grande del ser humano, hermanos, no son las circunstancias. Las circunstancias no son el problema. El problema es un corazón que se niega a volver a Dios. Ese es el verdadero problema. Vamos a ver la estructura del capítulo, porque aquí tenemos dos ayes. ¿Recuerdan eso del capítulo 8? Eran 3. Aquí tenemos 2 ayes, del 1 al 12 y del 13 al 21. Estas dos secciones tienen semejanzas. Ambas traen terror, son juicios terroríficos. Ambas están controladas por Dios, porque fue Él el que abrió la llave del abismo, ¿verdad? Y ambas tienen un propósito espiritual. Y entre ambos ayes el mensaje es uno. Dios sigue reinando, incluso cuando el juicio está revelando las más profundas tinieblas. Hermanos, entendamos, como hijos e hijas de Dios, entendamos que Dios nunca pierde el control de las circunstancias, ni de nuestra vida, ni de nada. Aún con estos horrores que son soltados en el capítulo 9, Dios sigue teniendo el control. Entonces vamos a ver primero la quinta trompeta, que es el primer ay. Y esos ay son ay, ¿verdad? Este es el primero que vamos a ver. Inicia diciendo: Juan ve una estrella que cae del cielo y se le da la llave del pozo del abismo. Entonces, bajo la literatura del capítulo 9, las estrellas suelen asociarse con seres espirituales. Recuerden el 1:20, el capítulo 1, las 7 estrellas en su mano derecha, ¿recuerdan? Entonces, y habíamos dicho que esas estrellas son los mensajeros de Dios. Entonces, las estrellas tienen un símbolo espiritual. Esta estrella que Juan ve ya está caída y recibe una llave. Dice, se le da o se le dio. ¿Quién se la dio? Claramente Dios. Y ahí vemos donde Dios tiene el control. Nadie tomó esta llave por la fuerza, la autoridad es concedida.
Entonces, ¿qué podríamos decir que es esta estrella caída? Un ángel caído. ¿Ok? Vamos a llegar a la parte donde dice que el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, que eso es claramente un simbolismo de la rebelión satánica, donde Satanás logró convencer a la tercera parte de los ángeles que se unieran a él y dejaran a Dios. Y como decíamos al inicio, hermanos, no podemos ni siquiera asimilar la astucia del enemigo. No podemos. Si engañó a los ángeles, ¿cuánto más no nos podrá engañar a nosotros que somos polvo? Entonces, posiblemente esta estrella le podríamos dar o podríamos entender que se trata de un principado o una potestad caída. Vemos aquí como la soberanía de Dios se ejemplifica en verbos pasivos teológicos. Por ejemplo, se le dio, se les dio, les fue dado, le fue concebido. Es decir, la apertura de este abismo ocurre bajo el permiso de Dios. Esto corta de raíz dos errores muy comunes. Uno, pensar que el mal es un poder autónomo. El mal no es un poder autónomo. La maldad está bajo el control de Dios, aunque es difícil entenderlo, pero la maldad está bajo el control de Dios, pero Él no es malo, ni autor de pecado. Está bajo su control, pero Él no es autor de maldad porque Él es santo. Y el segundo error que cortamos entendiendo esto es que Dios perdió el control cuando la oscuridad se intensifica. Entonces, no podemos leer esto y decir, a Dios se le salieron las cosas de las manos, al punto que un ángel caído pudo abrir las puertas del infierno. No. Todo esto, hermanos, de principio a fin, está bajo la voluntad soberana de Dios. Debemos insistir en este punto. Dios no es autor de pecado, pero sí es soberano en todo. Quiere decir que Dios es soberano sobre el pecado. Y aquí es donde muchos critican el calvinismo, ¿verdad? Cuando Calvino hablaba de la providencia, no es para intentar hacer a Dios coautor o autor del pecado a través de la providencia. Entonces, al final la providencia es una mampara porque Dios creó el pecado. ¿Cuál es la idea calvinista de la providencia de Dios? Que el creyente no viva en pánico, que nosotros podamos estar tranquilos, que podamos estar seguros, pero temerosos de Dios. No es lo mismo estar temeroso por la incertidumbre, por el pecado, que temer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Nada ocurre, una vez más, nada ocurre fuera del gobierno de Dios, aunque muchas cosas ocurran contra su voluntad moral. A ella agregamos otra ecuación más. Dios tiene el control de todo. Dios es soberano en todo. Pero hay cosas que ocurren que están en contra de la voluntad moral de Dios, claramente. ¿Qué tremendo? La teología de la convergencia es sumamente difícil de entender, porque una variable y se nos desarma el cuadro, y es una de las cosas en donde es mejor reposar en la fe. Tú tienes el control, Señor, no me importa. No me importa cómo haga las cosas, Señor, tú tienes el control. Porque si nos ponemos a darle muchas vueltas, podemos caer en incertidumbre o en miedo de que Dios no tiene o no tenga verdaderamente su soberana voluntad en nosotros, pero claramente sí, hermanos. Dice el verso 2, abrió el pozo del abismo y subió humo. ¿Qué representa el abismo? El abismo es... Se me va a ratonar. Se me va a ratonar. Uy, Dios. El abismo, hermanos, es una prisión. El abismo es profundidad, es un lugar de prisión, es un lugar de operación demoníaca. En el lenguaje apocalíptico, al abrirse y que suba un humo, como humo de un gran horno,
Y dice que oscureciendo el sol y el aire. ¿Qué representa eso? Bueno, oscuridad, asfixia, confusión, pérdida de orientación, todo esto. ¿Estamos entendiendo dónde estamos? Sí. Dice el verso 2, cuando se abrió el pozo, subió un humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué quiere representar eso, hermanos? Una pérdida de orientación, una confusión enorme. Esto no es solamente un terror visual, no es solamente eso, hermanos. Es un mensaje espiritual. ¿Qué quiere decir? Cuando el juicio de Dios deja que la maldad muestre su rostro, el resultado, ¿cuál es? Es una oscuridad moral. Y es lo que estamos viendo en nuestros tiempos. Hay un oscurecimiento de lo moral. Hay una distorsión, hay una relatividad, un relativismo moral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si para usted esto es bueno y esto es malo, está bien. Y si para mí esto es bueno y esto es malo, también está bien. Todos estamos bien. Y la moral es algo absoluto. La moral jamás puede ser relativa. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando hay juicios de Dios, se oscurece la moral humana y el aire se vuelve irrespirable para el alma. Eso es lo que quiere decir esta escena. Y vean qué tremendo, lo que hablábamos al principio, el pecado siempre promete libertad. Los primeros sorbos del pecado son liberadores para el corazón humano. ¿Por qué? Porque el pecado, por un momento, le quita la carga al ser humano de comparecer ante un Dios santo y poderoso. Pero, el fondo de la copa del pecado siempre va a producir humo, ceguera, intoxicación y confusión. Para que ustedes entiendan mejor, ¿cuántos aquí en algún momento cocinaron con una cocina de leña? ¿Ah? ¿Ok? ¿Qué dicha? Somos campesinos todos. Cuando usted está cocinando con la cocina de leña, si la cocinita no está muy bien hecha, sobre todo, a veces se sale el humo. Y el humo le pega a usted en la cara. ¿Y qué es lo que pasa? Usted se ahoga, se asfixia, queda ciego, empieza a andar por todo lado y pierde completamente, o en alguna forma, el control. Eso es el mensaje espiritual que nos está dando esto, hermanos. Este humo que sale de este abismo, de esta prisión de pecado, entorpece nuestros sentidos completamente. Y ahí es cuando muchos de nosotros decimos, pero ¿en qué estaba pensando esa persona? ¿Cómo se le ocurrió hacer eso? Y no, hermanos, no es eso. Es que sus sentidos estaban completamente adormidos por el humo. Y vean lo curioso, cuando una persona muere en un incendio, usted sabe que en la gran mayoría de los casos no muere por las quemaduras, sino muere asfixiada por el humo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y vean ustedes cómo representa esto claramente el pecado a través de esta figura del pozo del abismo y a través de este humo que sale de este pozo. Continuando el verso 3 dice que del humo salieron unos seres completamente extraños. Juan los describe como langostas, después dice que tienen rostro de hombre, cabello de mujer, cola de escorpión, y describe un ser, una abominación, ¿verdad? Pero vamos a ir entendiendo. Número 1, langostas. Las langostas están ligadas al Antiguo Testamento. Veamos cómo estos juicios conservan cierta similaridad con los juicios de Egipto. Y los juicios de Egipto fueron para humillar a los dioses falsos de Egipto. Cada juicio, y hermano, si usted gusta puede estudiar esto en su casa, cada juicio de Egipto humilló a un dios falso de Egipto.
Entonces, aquí nuevamente nos volvemos a encontrar con estos juicios. Las langostas que representan estas plagas, en el Antiguo Testamento. Pero aquí no se comen la vegetación. ¿Qué pasa? Son langostas anómalas, tienen rasgos bélicos, son terroríficas. O sea, esta langosta no tiene una función agrícola, por así decirlo. Tiene una función que punitiva. ¿Por qué? Porque vinieron a atormentar a los hombres. Aprendamos a leer símbolos para estudiar el libro del Apocalipsis, hermanos. Juan no quiere que pintemos un insecto literal. De hecho, usted le puede decir a ChatGPT, haz una imagen basada en lo que dice el libro del Apocalipsis 9, versos tales y tales y tales, con esas descripciones, y te va a generar un bicho todo feo. Un monstruo completamente, digno de las mejores películas de terror. Pero Juan, ¿quiere eso Juan? Que nosotros leamos eso y nos asustemos. No. Aquí no estamos hablando de algo literal, de un insecto literal. Es una realidad espiritual y judicial de Dios. Hermanos, y escuche por favor esto con mucha atención, Dios puede usar medios de tormento que el mundo no controla. Volvamos de nuevo a la pandemia de coronavirus. ¿Pudo el mundo controlar el COVID? No. ¿Va a poder el mundo controlar este medio de tormento que estamos viendo aquí? Tampoco. Hoy en día, más que nunca, nosotros nos respaldamos en la tecnología. Y la tecnología, hermanos, no me malinterprete, es algo maravilloso. La tecnología es una gracia común que Dios le ha dado a los hombres. Y bendito Dios por vivir en este tiempo, ¿verdad? En donde le podemos decir a Alexa, Alexa, apaga las luces, Alexa, pon música, Alexa, despiértame mañana a las 5 de la mañana. Bendito Dios porque podemos hacer eso. En los tiempos de mamá no había Alexa, ¿verdad? Ni corriente había. Se despertaban con las gallinas, eso sí era literal que se despertaban con las gallinas. Pero la gracia común de Dios ha permitido que la tecnología avance y que la tecnología haga nuestra vida más cómoda, pero al mismo tiempo la tecnología hoy se vuelve un ídolo. Es un ídolo, ¿verdad? Entonces quiero tener lo último en tecnología, quiero tener el último iPhone, porque Android ¿qué va? Quiero tener el último Apple Watch, quiero tener la última computadora, quiero tener la pantalla más grande que tengo. Entonces se vuelve un ídolo consumista. ¿Entendemos eso? Pero pasa lo mismo que con la tentación del pan. El enemigo toma algo bueno que Dios hace y lo puede distorsionar al punto de volverlo pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios está demostrando, o Dios va a demostrar al hombre moderno, que no todo se puede resolver con tecnología, no todo se puede resolver con las leyes, no todo se puede resolver con terapia, que esas son cosas que hoy en día están muy de moda. Antes los psicólogos, cuando escuchábamos hablar de un psicólogo, que Julano está yendo a un psicólogo, está yendo a un psicólogo, mire, ¿verdad? Ahora es algo muy común. Hasta cierto punto es bueno, hasta cierto punto es necesario. Uno no sabe qué traumas tiene escondidos por ahí. Y es una ciencia válida, no es una ciencia oculta. ¿Puede ir un cristiano a un psicólogo? Claro que sí. ¿Cuál principio rige? Conserve lo bueno, deseche lo malo. ¿Verdad? Por eso no hay problema. Pero esas cosas en sí mismas pueden volverse ídolos. Apocalipsis nos recuerda que hay cosas, hay seres espirituales que el mundo no puede controlar ni con la tecnología, ni con la medicina, ni con la terapia, ni con las leyes, ni con nada. Solo Dios está en control de potestades tan misteriosas y tan terribles
como estas que estamos viendo acá. Eso es lo que representa estas langostas, hermano. Juicios de Dios que el ser humano no tiene control absoluto, no tiene ni control alguno, ni mucho menos absoluto. Ahora vemos que se les da una orden a estas langostas, y vea qué contradictorio: no dañen la hierba, sino solamente a los hombres que no tuvieren el sello de Dios. Encontramos una verdad hermosa en esto. Hay un pueblo sellado. Y ese pueblo, ese sello más bien, identifica o no se identifica como pertenencia de Dios, por lo tanto protegidos hasta el final, por lo tanto una sempiterna posesión divina. Hermano, usted sabe que usted le pertenece a Cristo. ¡Ay, sí, pastor! Amén, gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Usted es de Cristo. Y Cristo es celoso. Cristo no comparte sus cosas, mucho menos con el mundo. ¿Ah? Cuidado y no Dios le pegue un jalón de orejas, porque Él no lo va a soltar a usted, hermano. Dios no lo va a soltar a usted. Dios no lo va a dejar, porque usted pertenece a Él. Debemos de entender eso muy bien, con mucha prudencia, no con un emocionalismo, con prudencia, con temor reverente a Él. Hay un pueblo sellado. Es la ausencia de sufrimiento, o más bien este sello no significa una ausencia total de sufrimiento en la vida, porque los creyentes sufren. Claro, sufrimos las mismas cosas que sufren los mundanos, que sufren los que no son de Dios, porque estamos en este mundo. Y hermano, la naturaleza de este mundo desde la caída es el sufrimiento. Entonces nosotros sufrimos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Jamás un juicio de condenación de Dios para el mundo va a caer sobre nosotros. Recordemos a Sodoma y Gomorra, recordemos la tierra de Gosén, recordemos a Nínive. Dios no permite que sus juicios caigan sobre su pueblo. Nosotros no somos destinatarios de la ira de Dios. El creyente puede atravesar tribulación, pero no como un juicio o una condena de Dios, sino como la disciplina y la guardacrianza espiritual de nuestro Padre Celestial. Bendito Dios. Sproul dice: el gran consuelo de la fe es saber que Dios no solo conoce a los suyos, sino los preserva. ¡Qué tremendo! Y Apocalipsis lo expresa con símbolo de propiedad. Los que tienen el sello de Dios, los que tienen el nombre de Dios, los que tienen pertenencia a Dios. ¿Es usted uno de esos? Claro que sí. Amén. Dice el verso 5, no se les permitió matarlos a los hombres, estos seres, ¿verdad? Este juicio de Dios, no se le permitió matar a los hombres, sino atormentarlos 5 meses. Vean ustedes qué curioso. Vamos a ver esto. Tormento sin llegar a la muerte. Y aquí vemos dos cosas. Límite. Estas potestades que salieron del abismo no pueden ir más allá de donde Dios les permite que lleguen. Como todo. Como dijo el libro de Proverbios, ¿verdad? Él le dijo al mar, puedes llegar hasta aquí. Es la soberanía, en un verso tan pequeño, ejemplifica la soberanía de Dios, hermano. Entonces, estas potestades están limitadas. Y el tiempo, 5 meses, suena como un periodo definido, ¿verdad? Pero la vida de una langosta, usted sabe lo que es una langosta, no la de mar, no la que uno se come. Bueno, la otra también se la come en algunos lugares, pero qué asco. La langosta es como un grillote. ¿Sí sabemos de lo que estamos hablando? La langosta tiene un promedio de vida de 5 meses. Entonces, ¿qué significan estos 5 meses? Que va a ser un juicio con una duración real, no simbólica, pero restringida, y Dios va a determinar el hasta aquí. Hermano, en todo,
en todo. Cuando Dios permite algo, Dios dice, aquí inicia y aquí termina. Y cuando Dios dice, aquí termina, se terminó. Toda circunstancia, Dios le ha puesto un plazo de expiración, de vencimiento. Y llegará el día en que eso suceda. Amén. En otras palabras, ¿qué podemos decir? Incluso cuando Dios permite un juicio, lo hace con la medición exacta. La Biblia nunca va a presentar a Dios como un Dios caprichoso, como un Dios tiránico, déspota. No, la Biblia representa a Dios en su justicia como una justicia santa y una providencia completamente precisa. Dios la acompañe, hermano. Y vea lo que dice el verso 6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y la muerte huirá de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una escena, hermanos, de desesperación absoluta y total. Cuando Dios retira ciertas restricciones, el pecado y el juicio producen una miseria que hace que el hombre quiera escapar de la realidad, pero no puede. Qué tremendo. Veamos esto. Veámoslo de esta forma, porque me gusta que vayamos viendo la teología del libro del Apocalipsis, pero también me gusta que entendamos los significados prácticos. Cuando el abismo se abre y sale el humo, la humanidad se confunde porque se queda sin aire y se queda sin sol. Ok, el abismo es el pecado, el humo del pecado nos confunde. Pero ¿a dónde nos lleva el pecado? ¿A dónde nos lleva el pecado verdaderamente? A la desesperación. Hermanos, si nosotros no nos arrepentimos, el pecado puede llevarnos a una situación tal cual que nosotros deseamos o deseemos la muerte. ¿Sí? ¿Sí? El pecado nos puede vaciar de una forma tan grande que no nos queda ya nada, ninguna motivación para vivir, ninguna motivación para trabajar, ni mis hijos, ni mi familia, ni nada. Estoy completamente vacío, oprimido, quiero morirme. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos no van a tener el valor y el coraje para hacerlo. Otros sí. Pero esta es una imagen cruda, representativa de lo que puede llevar el pecado al hombre, a la desesperación total, a buscar cualquier medio para escapar de la realidad. Por eso muchos utilizan drogas. Usted sabe que el drogadicto, el alcohólico, el que tiene cualquier tipo de adicción a sustancias narcóticas, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? No lo hace porque el guaro le sabe rico. No lo hace porque fumar marihuana se siente bien. O usar LSD o éxtasis. No. ¿Por qué lo hace? Porque cuando utiliza sustancias, escapa de la realidad. Entonces ya no ve su vida como es, sino la ve desde el punto en que los narcóticos se la muestran. ¿Y por qué quiere escapar de su realidad? Porque no tiene a Cristo. Porque su vida está completamente vacía. Porque el pecado no lo pudo llenar. Y llegó un punto donde conoció que el pecado ya no lo podía llenar. Y ahí empieza la depresión. El diablo, hermanos, tal vez sea el mejor ejecutivo de ventas que existe, por decirlo de alguna forma. El diablo le va a vender al hombre placer, sensación de independencia, libertad, y el hombre va a firmar el contrato, pero detrás de eso hay cláusulas que el hombre no ve, que le dicen: vas a llegar a un punto de desesperación, vas a llegar a un punto en donde tu vida se va a sentir vacía, desesperada, y nada va a poder llenarte. Aceptas y el hombre va a tener los sentidos adormecidos y no va a poder aceptar, y va a aceptar.
¿Quién lo puede liberar de eso? Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Entendemos esto, hermanos? Teológicamente este verso nos enseña que la peor esclavitud es querer huir de Dios sin poder dejar de existir ante Él. Qué tremendo, hermano. Veamos la falsa promesa del ateísmo. Libérese de Dios, libérese de los dogmas. Está usted en este mundo, la vida es solo una, disfrútela, porque cuando usted vaya al frío abrazo de la muerte, ya no va a existir nada más. Y muchos hombres a lo largo de la historia, para liberar sus conciencias, han creído en eso. Para mí, Dios no existe. Para mí, Dios no existe. Han habido muchos dioses, esos son historias de ciencia ficción, esos son cuentos de la gente. Desde el principio el ser humano ha inventado dioses. Claro que sí, el ser humano ha inventado dioses. ¿Por qué? Porque el libro de Eclesiastés dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. El hombre, aún caído, sabe, entiende, sospecha que hay una parte de él que es eterna. Por eso sentimos tanta fascinación con la muerte, por eso sentimos tanta fascinación con el tema de los fantasmas y todo esto, porque entendemos desde nuestra alma que somos eternos en parte de nosotros. Entonces el ser humano, para poder aliviar eso, ha inventado dioses, ha inventado mitologías. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? El ateo dice, Dios no existe para mí, pero para Dios el ateo sigue existiendo. Y eso es un problema muy grande. Por eso muchos filósofos ateos han terminado en la demencia, en la locura y en la depresión. Porque se vaciaron completamente, y el ateísmo en sí mismo es un pecado de idolatría, amados hermanos. ¡Qué tremendo! El hombre puede vivir ignorando a Dios por temporadas. Yo podría, o cualquiera de nosotros podría en este momento decir, Dios sabe qué, ya yo hasta aquí. Terminamos contrato. Quiero ir al mundo. Quiero ir a disfrutar los placeres del mundo. Como dicen, ¿verdad? Quiero vivir mi vida. Y podemos hacer eso. Podemos hacer eso. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Va a llegar juicios. Van a haber juicios que van a desnudar nuestra vida. Y ahí la criatura va a entender que no controla ni entiende su destino. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿para qué nos vamos a arriesgar a tanto? ¿Para qué nos vamos a arriesgar a tanto? ¿Tiene algún sentido eso? ¿Por qué vamos a hacer como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en el desierto para entender que Dios es Dios? Entendámoslo hoy. El Señor nos llama a esto. Entendamos que Él es Dios y Él es soberano. Y vamos a terminar aquí con la descripción de las langostas, porque pensé que podíamos abarcar todo este capítulo, pero jamás. Dice, Juan recopila las siguientes imágenes: caballos preparados para la guerra, coronas, rostros humanos, cabello de mujer, dientes de león, corazas de hierro, ruido de carros, colas de escorpión y todo esto. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer? Número 1, no debemos interpretar esto como un rompecabezas. No debemos interpretar esto como un rompecabezas. No es que intentemos colocar las piezas para ver qué es esta criatura. Algunos, ¿verdad?, dicen, es que lo que Juan vio fueron helicópteros de guerra y él no pudo describirlo, entonces lo describió con términos de su tiempo. Hay que tener cuidado con esas interpretaciones, hermano, porque estamos dejando de lado lo más importante,
¿Qué es lo espiritual? Nosotros, dice, los que son espirituales disciernen todas las cosas y no son juzgados por nadie. Entonces nosotros debemos darle el sentido espiritual a todas estas cosas. Entonces, ¿qué quieren decir estas características? Rostros humanos, inteligencia. Inteligencia. El cabello de mujer, seducción o una apariencia seductora. Dientes de león, ferocidad. Corazas, apariencia de invulnerabilidad. Ruido de carros, un avance imparable. Y colas de escorpión, dolor venenoso. ¿Qué está describiendo Juan aquí? El pecado. Este es el rostro del pecado, hermanos. Este es el rostro del pecado. Pensémoslo bien. Rostro humano, inteligencia. El pecado es inteligente. Sabe por dónde entrar, sabe por dónde salir, sabe el punto exacto. Cabello de mujer, cabello como de mujer. Como les decía al principio, el pecado tiene una apariencia seductora para el hombre. Y bueno, para el hombre en especie, ¿verdad? El pecado tiene esa seducción implícita en sí mismo. Si no, nadie pecaría. Ferocidad, los dientes de león. Cuando el pecado ya saca las uñas, es feroz, parece invulnerable, es imparable, hermanos. ¿Recuerdan lo que dice el libro de Santiago? Que el pecado nace de nuestra concupiscencia, y una vez el pecado engendrado, ¿verdad? Cuando ya da luz, el hombre dice es arrastrado, o sea, es una fuerza imparable, y ve al final la cola del escorpión. ¿Qué es uno de los resultados del pecado? Dolor. Dolor. Ese es el final, hermanos. Entonces, vean aquí cómo estamos hablando de un juicio futuro, probablemente, un juicio histórico a lo largo de la historia humana, pero también cómo Dios nos describe cómo es el pecado de venenoso, de engañoso y de brutal, que promete una belleza, pero trae una mordida como de un león, que promete poder, pero detrás tiene veneno. ¿Entendemos eso, iglesia? ¡Qué tremendo! Recordemos lo que dice el libro de Proverbios de la mujer adúltera. Dice que la mujer adúltera anda por las calles buscando a un jovencillo tonto. Y cuando encuentra a uno, dice, se asia de él, o sea, se le guinda. Con la salamanería de sus labios, o sea, hablada. Dice, lo seduce y le dice, mi esposo anda lejos, está de viaje y he decorado mi habitación con telas de Egipto y esto y lo otro y aquí y allá. ¿Y qué dice al final de esto? Que el hombre, y entendamos que no es el hombre en varón, el hombre como ser humano, que el hombre, dice, es seducido por ese engaño y es arrastrado a sus recámaras como oveja que va al matadero, como siervo que va a ser degollado. Y dice, y la mujer devora la preciosa alma del varón. Qué tremendo, hermanos. Así debemos entender nosotros, y con esos ojos debemos ver nosotros a las tentaciones y al pecado. No es algo con lo que nosotros podamos jugar, no es algo con lo que nosotros podamos entretenernos, porque es lo mismo que jugar con un león o que jugar con un escorpión. ¿Ah? Tarde o temprano el león nos va a morder, tarde o temprano el escorpión nos va a picar. ¿Entendemos eso, amada iglesia? Cierro con esta aplicación, que ya lo vimos, pero también lo tengo aquí escrito. ¿Cuántas veces el pecado entra primero con cabello de mujer?
o sea, con seducción. Y termina con dientes de león, o sea, destruyendo. John Owen, que escribió Pecadores en manos de un Dios airado, John Owen, que escribió La mortificación del pecado, insistía en esto. El pecado no es un huésped. El pecado no es algo que usted pueda mantener por ahí guardado en una gaveta, en la bodega de su casa, El pecado, hermanos, es un asesino. O lo matas o te va a matar a ti. Y Apocalipsis nos lo demuestra con estas imágenes que no permiten romanticismo con el pecado. Entonces vean ustedes qué tremendo. Terminamos con esto para que entendamos lo que estamos explicando, lo que estamos leyendo. Apocalipsis 9, del 1 al 10, habla de un juicio. Habla de un juicio futuro. Habla de los juicios de Dios a lo largo de la historia, pero espiritualmente Apocalipsis 9, del 1 al 10, ¿de qué habla? Del pecado. Y cómo daña y embrutece el alma del ser humano. Hermanos, el otro domingo vamos a ver el resto de los versículos, porque hay mucho que entender y hay mucho que estudiar. Vamos a orar entonces. Pongámonos de pie. Señor, te queremos dar las gracias por permitirnos una vez más, Señor, poder escuchar tu palabra y poder ser advertidos, Señor. Señor, si tú nos estás advirtiendo de esto, es porque nos amas, es porque no nos has abandonado, es porque somos tu pertenencia, Señor. Es porque tú nos guardas y nos disciplinas como a hijos que somos. Te damos gracias, oh Dios, bendito es tu nombre, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Padre amado, oro para que mi hermano pueda preservar en su corazón esta escritura, esta palabra que ha escuchado, Señor, y que sea puesta por obra y dé fruto al 100%, oh Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ponemos esta semana en tus manos, danos fuerzas, ayúdanos a hacer todo para gloria y honra tuya. Levante su mano, hermano. Jehová te guarde, Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Hermano, que el Señor los lleve con bienestar a su casa, los amo en el Señor. El próximo domingo tenemos la cena del Señor y nos estaríamos viendo. Muchas bendiciones.